Hola a todos, en este video estudiaremos las razones trigonométricas y algunas de las aplicaciones que tienen. Las razones trigonométricas son las relaciones que hay entre los lados de un triángulo rectángulo en relación a alguno de los ángulos agudos. En este caso aquí tenemos un triángulo rectángulo, este es el ángulo de 90 grados y tenemos este ángulo agudo al que le hemos denominado alfa. En relación a este ángulo, para distinguir los dos catetos, a uno le llamaremos cateto opuesto y a otro cateto adyacente. El cateto opuesto a este ángulo es el que no forma parte del mismo ángulo, es decir, este que está en verde será el cateto opuesto para el ángulo alfa. Y el cateto adyacente es el que forma parte del ángulo, que es este azul. Entonces, este es el cateto adyacente en relación al ángulo alfa. Y la hipotenusa es el lado más largo. Tenemos primero la razón trigonométrica denominada seno, y es la razón que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa, es decir, dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa, eso nos da el seno del ángulo alfa en este caso. Lo escribimos de la siguiente manera: seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. En este caso el cateto opuesto le corresponde la letra A y a la hipotenusa la letra C, por lo tanto queda A sobre C. Luego tenemos la razón trigonométrica llamada coseno. El coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Coseno de alfa, en este caso sería cateto adyacente entre hipotenusa, cateto adyacente que es B, entre hipotenusa que es C. Luego tenemos la tangente. La tangente es la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. En este caso sería cateto opuesto que es A entre cateto adyacente que es B. Luego tenemos la cotangente. La cotangente es la relación que existe entre el cateto adyacente y el opuesto, es decir, lo contrario de la tangente. Queda de la siguiente manera: cotangente del ángulo alfa es igual a adyacente sobre opuesto, es decir, a B sobre A. Luego tenemos la secante, que es lo opuesto al coseno, es decir, ahora aquí tenemos la relación entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Queda entonces C sobre B. Finalmente tenemos la cosecante. Y la cosecante es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. En este caso C sobre A, hipotenusa sobre cateto opuesto. Las tres principales son seno, coseno y tangente, y son las que utilizaremos para poder aplicar en encontrar ángulos o lados que nos falten en cualquier triángulo rectángulo. Ahora, estas razones trigonométricas son números en sí, ya que son divisiones de números, porque son las longitudes que tiene cada lado de un triángulo. En este caso tenemos aquí un triángulo rectángulo que tiene por catetos 3, 4 y 5. En este caso, si hacemos la comparación con el anterior, este sería el cateto opuesto para el ángulo alfa, sería A, y este sería B, y aquí sería la hipotenusa C. Y nos piden encontrar las razones trigonométricas del seno, coseno y tangente para ambos ángulos, tanto alfa como beta. Bien, comencemos con el ángulo alfa. Para el ángulo alfa, el seno es el cateto opuesto, que es 3, entre la hipotenusa, que es 5. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo alfa es 3/5. Luego el coseno. El coseno de este mismo ángulo es cateto adyacente, que es 4 entre hipotenusa. Queda entonces que el coseno de alfa es 4/5. Luego tenemos la tangente. La tangente de este ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto que es 3 entre cateto adyacente que es 4. Por lo tanto, la tangente de alfa es 3/4. Ahora observen que para el ángulo beta los catetos ya cambian. Ahora para el ángulo beta, este cateto que mide 4 será el cateto opuesto y este cateto que mide 3 será el cateto adyacente. Por lo tanto, para encontrar las razones trigonométricas del ángulo beta, sería
seno de beta es igual a 4/5. Ahora es cateto opuesto, que ahora para beta es el 4, entre hipotenusa, que es 5. Entonces queda que el seno de beta es 4/5. Ahora el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, por lo tanto queda 3/5. Y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente, que es 4/3. Estas razones trigonométricas las podemos aplicar para resolver triángulos rectángulos. ¿Y qué significa esto? Resolver un triángulo significa encontrar las medidas de sus tres lados y sus tres ángulos. Aunque bueno, en el caso de un triángulo rectángulo es encontrar las medidas de los tres lados y los dos ángulos agudos, ya que uno de sus ángulos sabemos que mide 90 grados. Y para esto tenemos tres casos. El primer caso es si conocemos ya la hipotenusa y un cateto, como en este triángulo. Tenemos que la hipotenusa mide 5 y uno de los catetos mide 3. Tenemos que encontrar el otro cateto, que aquí le pusimos cateto B, y tenemos que encontrar los dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta, puesto que ya sabemos que este ángulo mide 90 grados. Bien, entonces vamos a utilizar el ángulo alfa y tenemos que utilizar una razón trigonométrica que incluya a los dos valores que ya tenemos, que es en relación al ángulo alfa tenemos este 3 que es el cateto opuesto y este 5 que es la hipotenusa. ¿Cuál es la función o razón trigonométrica donde tenemos el cateto opuesto y la hipotenusa? El seno. Entonces utilizaremos el seno del ángulo alfa. El seno del ángulo alfa sería cateto opuesto, que sería la A, entre hipotenusa, que sería la C. De aquí despejamos el ángulo alfa. Y al despejar el ángulo alfa nos queda alfa es igual a seno a la -1 de A sobre C. Y esa es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar el ángulo alfa cuando tenemos un triángulo con estas características o con estos valores que nos dan. Entonces hacemos lo que corresponde, ponemos alfa es igual a seno a la -1 de A sobre C, o sea, cateto opuesto, que es 3 entre 5. Y esto lo ponemos en la calculadora y automáticamente nos da el resultado. Y el resultado es 36.86 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa mide 36.86 grados. Ahora queremos encontrar el ángulo beta. Encontrar el ángulo beta es muy sencillo, ya que estos dos ángulos juntos deben medir 90 grados. Por lo tanto, beta es igual a 90 grados menos lo que mide el ángulo alfa. Y ya sabemos cuánto mide el ángulo alfa. Entonces, solo hacemos esa resta. Beta es igual a 90 grados menos 36.86 grados. Y eso nos da 53.14 grados. Entonces, el ángulo beta mide 53.14 grados. Ahora, únicamente nos falta encontrar el valor de B, el cateto B. Y para esto vamos a utilizar también una razón trigonométrica. En este caso, el coseno de alfa, ya que el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, B sobre C. De aquí despejamos la B, ya que es la que queremos encontrar. Esta C pasa multiplicando al coseno y queda B es igual a C, que es la hipotenusa, por el coseno del ángulo alfa. Ya sustituyendo los valores que tenemos, nos quedaría así. B es igual a 5, que es la hipotenusa 5, por el coseno del ángulo alfa. El ángulo alfa mide 36.86 grados. Y nuevamente esto lo colocamos en la calculadora y el resultado es 4. Por lo tanto, el cateto B mide 4. Y ya está resuelto el triángulo. Ya tenemos las medidas de los dos ángulos y los tres lados. El caso 2 se nos presenta cuando conocemos los valores de los dos catetos. ¿Cómo tenemos que hacer para encontrar los ángulos y la hipotenusa? En este caso tenemos el valor del cateto opuesto para el ángulo alfa, que mide 10, y el cateto adyacente, que mide 20. Bien, vamos a utilizar ahora la razón trigonométrica de la tangente, ya que son los dos catetos, y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente para el ángulo alfa. Cateto opuesto entre cateto adyacente. De aquí vamos a despejar nuevamente el ángulo alfa, y alfa es igual a la tangente a la -1 de A sobre B.
Ahora ya sustituimos los valores y nos queda que el ángulo alfa es tangente a la menos 1 de 10 entre 20, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y lo hacemos en la calculadora y obtenemos 26.56 grados. El ángulo alfa mide 26.56 grados. El ángulo beta ya sabemos cómo calcularlo, 90 menos lo que midió el ángulo alfa. Hacemos la resta y obtenemos que mide 63.44 grados. Ahora nos queda calcular la hipotenusa. Utilizando la función seno, podemos encontrarla, ya que el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. De aquí despejamos la c. Ahora esta c pasa multiplicando a este seno de alfa. Y luego el seno de alfa pasa dividiendo. Y queda c es igual a o cateto a sobre seno de alfa. Sustituyendo los valores, tendremos que la hipotenusa C es igual al cateto A, que mide 10 entre el seno del ángulo alfa, y el ángulo alfa mide 26.56 grados. Nuevamente en la calculadora hacemos esta operación y nos da el resultado 22.36. De manera que la hipotenusa mide 22.36. El tercer caso se presenta cuando conocemos la hipotenusa y uno de los ángulos. En este caso ya tenemos que la hipotenusa mide 15 y que este ángulo alfa mide 30. Tenemos que encontrar el ángulo beta y los catetos A y B. Bien, comenzamos con el ángulo beta, que es el más sencillo de encontrar. 90 grados menos lo que mide alfa. Entonces sería 90 menos 30, el ángulo beta mide 60 grados. Ahora, para encontrar el cateto A, vamos a utilizar nuevamente el ángulo alfa, el cateto A y la hipotenusa. Por lo tanto, la razón trigonométrica que necesitamos usar es el seno del ángulo alfa. Ya vimos que seno de ángulo alfa es igual a A sobre C, despejamos la A, esa C pasa multiplicando al seno y queda que el cateto A es igual a C por el seno del ángulo alfa. Sustituimos los valores. 15 es la hipotenusa C y el ángulo alfa mide 30 grados, entonces queda que el cateto A es igual a 15 por el seno de 30 grados. En la calculadora lo colocamos y el resultado son 7.5. Entonces el cateto A mide 7.5. Y ahora únicamente nos falta encontrar el cateto B. Para ello pues podemos utilizar la razón trigonométrica del coseno. Sabemos que el coseno de este ángulo es cateto adyacente, que es B, entre hipotenusa, que es, ya la conocemos. Entonces de aquí despejamos el cateto B y nos queda que B es igual a C por el coseno del ángulo alfa. Y al resolver esta operación en la calculadora obtenemos 12.99. El cateto B mide 12.99. Tenemos cuando se conocen un cateto y uno de los ángulos. En este caso el cateto A mide 8 y el ángulo beta mide 45 grados. Vamos a encontrar los catetos, el cateto B, la hipotenusa C y el ángulo alfa. Comenzamos con el ángulo alfa. El ángulo alfa es 90 grados menos lo que mide el ángulo beta. Por lo tanto, el ángulo alfa mide 45 grados también. Ahora ya podemos encontrar el valor del cateto B. Tenemos el ángulo, tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente. Tenemos los dos catetos y el ángulo. Entonces utilizaremos la función de la tangente. La tangente del ángulo beta es cateto opuesto, que es B, entre cateto adyacente, que es A. Por lo tanto, despejamos la B y nos queda que B es igual a el cateto A por la tangente del ángulo B. Sustituimos los valores. Tenemos 8, que es lo que mide el cateto A, por la tangente de 45 grados, que es lo que mide el ángulo beta. Y nos da el resultado 8, de manera que el cateto B también mide 8. Y ahora, para encontrar la hipotenusa C, utilizando el ángulo beta, tenemos cateto adyacente y hipotenusa. Por lo tanto, vamos a utilizar la función del coseno. Coseno de beta es cateto adyacente, que es A, entre hipotenusa, que es C. Despejamos la C y nos queda que C es igual a sobre coseno de beta.
Sustituimos los valores y tenemos 8 sobre coseno de 45 grados. Haciendo esto en la calculadora nos da 11.31. Por lo tanto, la hipotenusa mide 11.31. Y ya está resuelto también este otro triángulo. Y de esa manera podemos utilizar las funciones o razones trigonométricas para resolver cualquier triángulo o rectángulo que se nos presente, únicamente teniendo dos valores, ya sea un ángulo y cualquiera de los lados o dos lados. Ahora veremos cómo se aplica esto ya en un problema un poco más práctico. Tenemos el siguiente problema y nos piden calcular la altura de la Torre Eiffel si a una distancia de 87 metros de su centro se forma un ángulo de elevación de 75 grados. Tenemos esta distancia que es la altura que nos piden encontrar, la altura de la torre. Y sabemos que a 87 metros de su centro se forma un ángulo hasta la punta de la torre, un ángulo de 75 grados. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esta altura? Ahora observen, tenemos el ángulo y tenemos los dos catetos. ¿Cuál razón trigonométrica es la que relaciona los dos catetos? Pues es la tangente. Utilizaremos la tangente de este ángulo, que es tangente de 75 grados, es igual a cateto opuesto, que en este caso es la altura h, entre cateto adyacente, que en este caso es 87. Sí, la tangente de 75 grados es h sobre 87. De aquí despejamos la h y este 87 pasa multiplicando a la tangente de 75 grados. Por lo tanto queda h es igual a 87 por tangente de 75 grados. Hacemos esa operación en la calculadora y obtenemos el resultado 324.6. Entonces, la torre tiene una altura de 324.6 metros. Listo. Saludos.